Durante mucho tiempo, el problema del pensamiento crítico social fue definir qué es. Filósofos como Antonio en 1981 mencionaban que era un método de análisis y filósofos como Frey en 1986 mencionaban que era una teoría. Para reconocer e identificar un pensamiento crítico social, debemos tener en cuenta de que es autocorrectivo, cambiante según su contexto y trata siempre los valores humanísticos. Esto quiere decir que se realiza en un pensamiento crítico respecto a lo social y a sí mismo. En síntesis y una definición más clara, es un método analítico y autorreflexivo. Su propósito es reunir los valores morales y científicos, cuestionar y transformar a la sociedad proponiendo alternativas para su mejoramiento. A partir de las teorías de Hegel y Marx se sustenta un paradigma dialéctico en el que se dan 5 rasgos de análisis general. El primero es que todo se halla en relación, es decir, que tanto la naturaleza como la sociedad se vuelven un todo en una interacción. Lo segundo es que todo se transforma. Lo tercero es que hay un cambio cualitativo. Esto quiere decir que todo lo que pueda ocurrir en el campo de lo cuantitativo tiene unas consecuencias y provoca unos cambios en el ámbito cualitativo. Lo cuarto es la ley de los contrarios. Esta ley nos indica que si no hay un conflicto, no puede haber un progreso. Y lo último es la ley del desarrollo en espiral, que nos dice que lo nuevo no destruye a lo antiguo, sino que lo mejora y lo supera. La teoría crítica origina en Europa continental, particularmente en la tradición alemana. Los filósofos y pensadores de esta teoría fueron Kant, Hegel, Marx, hablando de filosofía social y política, y Freud de la Ilustración. Sin embargo, todos ven la teoría crítica como una alternativa a los enfoques convencionales de la ciencia. Pero, para hablar y entender de la teoría crítica, hay que hablar de la Escuela de Frankfurt. Este instituto de investigación se fundó en 1923 como un ente independiente, con un enfoque marxista. La creación del instituto vino como respuesta a las condiciones sociopolíticas y socioturbulentas en Europa, pues hacía poco había ocurrido la Revolución Rusa, dejando angustia e incertidumbre en Alemania y Europa. A partir de estos sucesos, cae el comunismo y surge el estalinismo en la Unión Soviética. La teoría crítica se basó en profundas preocupaciones humanitarias, en el compromiso con la justicia social, la igualdad y la inequidad de todo tipo. Los hombres más influyentes asociados a la teoría crítica son Max Horkheimer y Teodoro Adorno. Estos dos personajes fueron quienes sentaron las bases para el futuro desarrollo de la teoría crítica y la investigación en este campo. Horkheimer toma la dirección del instituto hacia 1930, cambiando el rumbo del marxismo a una concepción más humanística. Hacia la década de los 30 y los 40, el trabajo del Instituto de Investigación Social de Frankfurt incluyó, además del programa de investigación, la Ideology Trick, a través del que se produjeron críticas al idealismo, positivismo, existencialismo y a la filosofía de vida. Durante la década de los 60, la dialéctica negativa se convirtió en el método de la teoría crítica, donde Teodoro Adorno fue uno de los miembros más insignes. Ahora vamos a mencionar algunas características de la ciencia crítica. En ella se intenta integrar el conocimiento, los juicios de valor y los compromisos morales, reconociendo a la vez al sujeto como un agente activo en la intención transformadora. También se reconoce como una de las tantas formas de conocimiento, pero a diferencia de
las muchas otras que existen, esta tiene como fin liberar a las personas de la represión, intentando posicionarlas en ideales que concuerden con sus intereses reales y haciendo que las personas actúen sobre ellos mismos, o sea, sobre sus intereses. Por lo anterior, no es un conocimiento permanente, sino que va evolucionando según las necesidades y las condiciones humanas. Como mencioné anteriormente, la ciencia crítica busca la libertad humana. Entonces, por ello, su énfasis de investigación es revelar estas bases de poder que ejercen represión y dominación, y así ayudar a romper con los grupos de creencias e ideas erróneas, guiando a las personas a reconocer e implementar sus intereses verdaderos. Por último, se reconoce que el mundo de la vida y la acción comunicativa se complementan para convertirse en base de análisis y solución de problemas que se relacionan con la cultura, el arte, la ciencia y la moral. La ciencia crítica tiene que expresar los principios epistémicos encubiertos en formas comprensibles a los agentes, permitiéndoles reconocer en su descripción su propia situación. Ejemplos de cómo la ciencia crítica y sus supuestos teóricos y metodológicos son selectivamente adaptados, modificados y asimilados en varios campos. Por ejemplo, en la antropología, la ciencia crítica se incorporó al movimiento de antropología crítica, reconociendo el carácter construido de su conocimiento y su implicación política. El trabajo seminal aplicado de Paulo Freire en los inicios del 60 dio origen al movimiento de la educación e investigación y acción de adultos en programas de desarrollo mundialmente conocidos. En educación se utilizó la conceptualización inicial de Paulo Freire sobre la educación de adultos, conceptualización que clasifica el enfoque freireano de la alfabetización como una filosofía y como un método para conducir al pueblo oprimido tanto al alfabetismo como a la conciencia política. La antropología crítica consistía principalmente en la búsqueda de la legitimación del conocimiento, lo cual incluye sus aspectos prácticos, políticos e históricos, todos excluidos en el paradigma positivista. Más aún, cientificismo y positivismo eran vistos por este movimiento como herramientas y discursos para la legitimación de las visiones occidentales y de la dominación sobre el resto del mundo. Algunos argumentan que las tendencias sociales generales que dieron surgimiento al pensamiento posmoderno también mostraron su influencia en la antropología. En este campo se engendraron la antropología crítica, la cual surgió como un movimiento en las últimas 2 a 3 décadas. Fue el resultado de la insatisfacción con el trabajo antropológico académico, aséptico e imperialista de la corriente principal y una reflexión de su práctica y producto, la etnografía, que es la descripción de las costumbres y tradición de un grupo humano. Algo importante es que la distinción entre la antropología convencional y la crítica radica. En la antropología, como en otras ciencias sociales, lo que se ve usualmente como una variedad del posmodernismo era una crítica, que también contenía muchos de los supuestos teóricos de la teoría crítica, incluyendo un rechazo al modelo de la ciencia predominante y a sus tendencias universalizantes y exclusionistas, y un reconocimiento explícito de la naturaleza construida del conocimiento y de la relación conocimiento-poder. La antropología crítica ha suscitado importantes preguntas éticas, ontológicas y epistemológicas en la empresa antropológica. Las éticas surgieron alrededor del privilegio interpretativo de los antropólogos, como los escritores de cultura autorizados en la etnografía. Las epistemológicas y ontológicas se enfocaron en la representación realista de la vida y las visiones del otro, los grupos no occidentales, exóticos y menos desarrollados. Otros abogaron por el realismo epistemológico como distinto del realismo literario, siendo el anterior impermeable a la crítica literaria, como la base de la validez de la etnografía. En los años 90 surgieron nuevas tendencias en la antropología crítica. En los años 80 las preocupaciones van hacia los ámbitos superpuestos del cuerpo, el sí mismo, las emociones, la reflexibilidad y resistencia, con un foco en el conocimiento incorporado. Pensamiento crítico y feminismo. Solo con la segunda ola del movimiento de las mujeres a finales de los años 60 y 70 surgió una producción intelectual considerable en el campo del feminismo. Esta abordó entre sus puntos principales el derecho al voto femenino, la justicia social y los movimientos de los derechos humanos,
Cada influencia se expandió en la segunda mitad del siglo XX. Las feministas se centraron en la evolución de la posición de las mujeres comprometidas con la noción de los derechos humanos y la justicia social, empezaron a comparar las exigencias de igualdad universal con su experiencia de vida presente y se dieron cuenta de que estas reclamaciones o pretensiones de alguna manera no se aplicaban en ellas. Además del objetivo académico de develar la opresión y la subordinación, las feministas tienen objetivos políticos de cambiar las desigualdades de género uniendo el conocimiento teórico, académico con la acción política y práctica. Hay tres ideas que entretejen la teoría social con la práctica política. La primera es la valoración de las luchas políticas coyunturales como definidora de la agenda para la teoría crítica. La 2 y la 3 consisten en el planteamiento de un movimiento social como sujeto de crítica y que esté en el crisol de la práctica política en que la teoría satisfaga la última puesta a prueba de su vialidad. Fue en el año 1995 en el que el Congreso Internacional de Mujeres de Beijing cuando se reconoció que los derechos humanos son también derechos de las mujeres. El enfoque crítico involucra el construir tanto individual como colectivamente, para así proporcionar respuestas que generen procesos de reflexión, empoderamiento de la comunicación, sea oral o escrita, y generar transformación. Hay que resaltar que quien investiga promueve procesos de reflexión e incentiva a la indagación. Por otro lado, Vélez y Galeano proponen tres enfoques metodológicos que articulan la variedad de perspectivas, los aportes disciplinares y los aportes transdisciplinares, que estos se encuentran en la investigación cualitativa. Estos enfoques lo que hacen es que remiten a las tradiciones teóricas que se sustentaban en la epistemología y los primeros métodos. También han ido construyendo estilos articulados por las raíces disciplinarias, los rasgos metodológicos y dan importancia a dos cosas que son las visiones y los tipos de estudio. Y resaltan las categorías de análisis como lo son la fenomenológica, que es la visión lógica conceptual o de contexto. La segunda es la hermenéutica, que es la versión histórica. Y la tercera es la interaccionista simbólica, que es la versión situacional. Hola niñas, ¿cómo están? Hola Dani. Hola, bien, ¿y tú? Hola, chicas. Bueno, hablemos un poquito de lo que entendimos del enfoque crítico social. Entonces, ¿quién empieza? Yo puedo iniciar. Bueno, en conclusión, la teoría crítica nace a partir de unos sucesos que estaban pasando en la época. Se remonta después de la Revolución Rusa, se sitúa en Alemania con la Escuela de Frankfurt. Y esto nos ha como servido hasta este momento, tanto en política como económica y socialmente. Eso nos ha brindado unas bases para tener una crítica argumentativa frente a estos sucesos que pasan en nuestro mundo. Bueno, sabemos, el mundo, las sociedades están en constante cambio, ¿no? Entonces, este enfoque me parece súper importante porque va a la par con el desarrollo del mundo y así puede analizar y brindar solución a las diferentes situaciones que se presentan de índole social, económico y cultural. Bueno, a mí me gustaría añadirle que el enfoque crítico promueve la construcción del individuo y del colectivo, para así generar desarrollo y posteriormente una transformación. También lleva a que los individuos reflexionen sobre las problemáticas y que indaguen sobre las soluciones. Y además, en el ámbito académico, hace que el individuo busque más metodologías y que no se quede en un solo enfoque, sino que se vaya hacia todos los que pueda para así generar una mayor argumentación. Bueno, por mi parte pienso que el mayor aporte de la ciencia crítica fue la necesidad de contextualizar tanto espacial como temporalmente.
ya que así, pues cuando uno vaya a un territorio o a una comunidad a investigar, esta investigación pues va a ser más profunda y más fácil de analizar. Bueno, y por último, pues podemos decir que este es un enfoque muy importante por dos razones para la investigación. Primero, porque toma al sujeto como un agente activo en el proceso. Y segundo, porque es uno de los más completos, ya que tiene cualidades cualitativas, cuantitativas, hermenéuticas, empíricas y de métodos inductivos. Y bueno, niños, yo creo que ya eso es todo. Dale, gracias Dani, gracias chicas por el trabajo, nos quedó súper bien. Gracias, chicas, por todo. Hasta luego. Se cuidan.